dentro del perfil, considerando un 1,5 metros de profundidad de 25%. Se sabe que el suelo tiene una capacidad de campo de 28% y una densidad aparente de 1,3 gramos por centímetro cúbico. Mediciones realizadas con un surco-infiltrómetro indican que la velocidad de infiltración tiene esa ecuación. Entonces nos dicen, al regar, ¿qué tiempo debe permanecer el campo con agua en los surcos para que el suelo se humedezca a 1,5 metros de profundidad? ¿Ya? Entonces, como ven en este caso, nos entregan la ecuación de velocidad de infiltración. No es necesario hacer todos los cálculos que ya hemos hecho, pero sí nos permite, sí nos indica respecto de lo que tenemos que hacer. O sea, nos piden el tiempo que debe permanecer el campo con agua en los surcos, es decir, nos piden tiempo de riego. Entonces, para el tiempo de riego tenemos que calcularla, según lo que recuerdan ustedes, el tiempo de riego de un surco, suponen que es el tiempo de infiltración más el tiempo de avance. ¿Ya? Según el criterio de riego también, el tiempo de avance debe ser un cuarto del tiempo de infiltración. Por lo tanto, el tiempo de riego va a ser el tiempo de infiltración más un cuarto del tiempo de infiltración. Entonces nos va a dar 5 cuartos del tiempo de infiltración. ¿De dónde nosotros sacamos el tiempo de infiltración? ¿Cómo vamos a calcular el tiempo de infiltración? Jóvenes, señoritas. ¿Alguien que haya estudiado? ¿Cómo puedo saber yo el tiempo de infiltración? ¿O de dónde lo puedo sacar? ¿El largo también? ¿Cómo se calcula el tiempo de infiltración? Es que me faltan datos. Estamos jóvenes. ¿Has estudiado ahora sí? No. ¿Es largo? Yo no voy a avanzar hasta que arriba me diga cómo sacar el tiempo de infiltración. ¿Me aviso?
Sí. Es una división de IA sobre A. Y no sé cómo se dice, pero IA sobre A y después 1 sobre C. uno. ¿Elevado a? Lo que la compañera nos dice es que esto Sí, la deriva, sabía. esto ya lo hemos visto. No, el tiempo griego podemos saber. No sé La gente que qué. graba, ve lo que leo, escucha lo que graba, ¿no? Porque esto ya lo hemos mencionado. Lo que la compañera dice es que es infiltración acumulada dividido en A y esto elevado a 1 partido por B. ¿De dónde deriva esto? De la ecuación de infiltración acumulada. ¿Ya? Esto deriva de que infiltración acumulada es igual a, bueno, parece que era no es A ni B, sino que era Sí. C acá y este era B. Ahí. Entonces aquí estos, recuerden que la infiltración acumulada es C elevado a C por el tiempo elevado a B. ¿No? No es, en la parte de encima de esta. Este Ese es C. es C, no, no. Sí. Sí, profe. No. O sea, es que déjenme acordarlo, porque la velocidad de infiltración la denominábamos como K por T elevado a N. Infiltración acumulada es C por T elevado a B. Ahí, C. C por T elevado a B. ¿Cómo? Está al revés. En todo caso, da lo mismo la nomenclatura de las letras que quedan ahí, ¿ya? ya. Son constantes. Entonces, si el tiempo de infiltración nosotros lo podemos calcular en función de la infiltración acumulada, en base a los datos que nosotros tenemos en el problema, ¿podemos derivar el tiempo de infiltración? ¿Cómo yo obtengo la ecuación de infiltración acumulada? Es C por T. ¿No? ¿Qué es lo que te va a ver? Sí. Ya, pero ¿cómo obtengo esos parámetros yo? Ah, ya. Acumulado. Infiltración acumulada. Lo que nosotros tenemos acá es velocidad de infiltración. Entonces el tema es, para calcular el tiempo de infiltración, que es con el que yo puedo resolver todo el problema, necesito conocer la ecuación de infiltración acumulada. Sí. Y mi pregunta es, por los datos que tenemos acá en el problema, ¿puedo obtener mi ecuación de infiltración acumulada? ¿Cuánto es la altura de la base central del perfil? Sí.
Infiltración acumulada. No, quiero saber si con estos datos podemos despejar reemplazando ahí la fórmula. No sé si te sirven los datos. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Sí. C, tú dices que es K dividido por N plus 1. N más 1 y B N más 1. Entonces, si tenemos la ecuación de velocidad de infiltración, podemos derivar la ecuación de infiltración acumulada. Si tenemos la ecuación de infiltración acumulada, podemos derivar entonces cuál es mi tiempo de infiltración. ¿Se entiende eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Yo esperaría que tuvieran muchas dudas, ya que nadie respondió inmediatamente. Entonces, tenemos que, por lo tanto, si la respuesta es nuestra velocidad de infiltración, tenemos que 4,9 K y menos 0,52 es N, ¿cierto? Entonces yo puedo de ahí calcular inmediatamente el valor K, el valor C, que sería K 4,9 dividido menos 0,52 más 1. Y tenemos que sería 0,48. Por lo tanto, la ecuación de infiltración acumulada en este caso va a ser 10,2 por el tiempo elevado a 0,48. Este tiempo es el tiempo de infiltración. Por lo tanto, si yo despejo el tiempo de infiltración, hay que dar infiltración acumulada 10,2 tiempo elevado a 1 dividido 0,48 en mi tiempo de infiltración. Entonces ahora la siguiente pregunta sería: ¿cómo resuelvo o cómo llego a saber cuál es mi tiempo de infiltración? La única variable que tenemos en esta ecuación, por lo tanto, es la infiltración acumulada. Entonces mi pregunta es: ¿cuál es el valor de infiltración acumulada? ¿O cómo lo calculamos? En función de la información que tenemos acá, en el ejemplo. Porque me están preguntando tiempo de riego. Para yo calcular el tiempo de riego, tengo que conocer el tiempo de avance, el tiempo de infiltración, que todo queda en función del tiempo de infiltración. Entonces vimos que el tiempo de infiltración lo calculamos en función de la ecuación, el modelo de infiltración acumulada, y ya lo tenemos. Entonces ahora el tema es: ¿cuándo o cómo yo llego a saber cuál es mi infiltración acumulada? Hay que identificar la ecuación de la infiltración acumulada. O sea, yo lo tengo ya. Tengo acá porque a mí me interesa saber el tiempo de infiltración. Entonces la única variable que yo tengo dentro de esta ecuación es infiltración acumulada. Pero ¿cuál es el valor de infiltración acumulada que yo tengo que poner ahí? Lámina bruta, ya. ¿Cómo llego a la lámina bruta en función de la información que yo tengo ahí? Me dice que yo tengo
contenido gravimétrico dentro del perfil de 1,5 metros de profundidad de 25%. Y el campo tiene una capacidad de campo el terreno tiene una capacidad de campo de 28% y una densidad aparente de 1,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Ah? No habla de ETC. Aquí el ETC, recuerden, cuando lo mezclamos con esto, cuando queremos sacar frecuencias de red. Sí. No me están preguntando frecuencia, me están preguntando tiempo de red. Capacidad estanque. Capacidad de tanque, bien. Entonces, capacidad de tanque, ¿cuál es? ¿Cómo calculo yo eso? Pues, si tuviera la información en términos gravimétricos, sería capacidad de campo menos PMP, o si es que no tengo PMP, es desde la altura que yo tenga, desde el H, por la densidad aparente, por la profundidad. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a calcular directamente la capacidad estanque, ¿cierto? Que es como cuál es el máximo potencial que tiene el suelo para almacenar agua. Pero en casos como estos, en los cuales se hace un monitoreo y que es previo a la capacidad de campo, yo simplemente puedo hacer el diferencial o la resta entre la capacidad de campo y el punto en el cual está mi humedad en el suelo. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es capacidad de estanque la que nosotros vamos a calcular, ¿ya? Sino que nosotros vamos a calcular el contenido o de agua en el suelo. Eso sería 0,28 menos 25, esto dividido en 100, por la densidad aparente, ¿cuánto es? 1,3 por 1,5. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es el contenido, o más que el contenido, es el diferencial que nosotros queremos llegar. Sabemos que la capacidad de campo es el 28%, ¿cierto? Y nosotros dice que el suelo está a 25%. Entonces sabemos que hay un 3% de diferencia. Que la profundidad del metro, ahora que igual es el metro. Ya. Vamos. Estoy haciendo un caso 150. Ya. Entonces sería 28 menos 25 dividido en 100 por 1.3 por 150 . Entonces, lo que me está diciendo aquí, que para llegar, que dada la condición en la cual está el suelo, en términos de humedad, es necesario aplicar una lámina, o se debe reponer una lámina al suelo de 5,85 centímetros. Y esto es lo que nosotros, si lo llegáramos en realidad a la terminología, sería nuestra lámina neta. Entonces, esta sería nuestra infiltración acumulada que necesitamos, ¿o no? Por eso, ¿ese es el valor de mi infiltración acumulada? ¿O me falta un paso? Empieza la lámina neta, y tenemos que llegar a la bruta. A la bruta, ¿cierto? Recuerden que cuando dada la condición en este caso del riego por surco, recuerden que una de las mayores fuentes de ineficiencia está asociada a la diferencia que hay entre la cabeza y la cola del surco. Por lo tanto, tiene que infiltrar la lámina bruta. Entonces, la lámina bruta
En este caso va a ser los 5,85 dividido la eficiencia máxima, esperando o suponiendo, o si es que no les dice, el problema no les dice alguna eficiencia calculada, cuál es la máxima. Recuerden, pensamos que sea un riego bien hecho. 85 dividido 0,5 nos dice entonces que tenemos que acumular o infiltrar 11,7 centímetros. Entonces esto, infiltración acumulada. Entonces eso es lo que ahora nosotros tenemos que reemplazar acá. Por lo tanto sería el tiempo de infiltración va a ser igual a 11,7 dividido 10,2 y eso le va a 1 dividido 0,41. Entonces acá me indica que dada la curva de velocidad de infiltración que se entrega y por lo tanto la derivación de infiltración acumulada y el requerimiento en el cual tenemos que suplir, que corresponde a esta lámina negra, que son 5,85 centímetros y una eficiencia del 50%, el tiempo en infiltrar sería de 1,33 horas. Entonces, si nosotros queremos calcular el tiempo de riego, va a ser 5 cuartos por 1,33. Entonces acá nos dice que en este caso el tiempo que debe permanecer el agua en el predio, el campo con agua en los surcos para que el suelo se humedezca hasta 1,5 metros de profundidad serían 1,66 horas. La misma pregunta, ¿de dónde sacó esa cosa? La eficiencia. La eficiencia de riego. Recuerden que la lámina bruta, en general, la lámina bruta, nosotros con el profesor Vladimir la definimos como lo que es la lámina neta dividido un factor K, ¿cierto? Y ese factor K podría ser, por un lado, la eficiencia del sistema de riego o 1 menos la fracción de lavado, ¿cierto? Sí. Entonces, en general, vamos a ver que siempre en los riegos que son presurizados, vamos a estar ocupando la fracción de lavado, porque como son más eficientes en el uso del agua, normalmente el restante, la ineficiencia, no alcanza a suplir la fracción de lavado. Entonces, por eso ocupamos la fracción 1 menos la fracción de lavado en esos casos. Pero en los riegos que son gravitacionales, como el riego por surco, como su pese que el surco es el más eficiente, igual sigue siendo altamente ineficiente. Y por lo tanto, por eso, cuando calculamos la lámina bruta, directamente ocupamos asumimos si es que no se indica, ojo, si es que el problema no indica la eficiencia, ustedes pueden asumir la máxima eficiencia que tiene el sistema de riego, que sería 0,5 o 50%. Buen día, joven. Pasa. ¿Dudas, consultas? Todo claro. Recuerden que la próxima semana la prueba. Ya. Si no hay dudas, consultas, pasamos al ejercicio 3. Ya, sigamos con el maíz. Maíz nos gusta. Se rega un campo de maíz de 10 hectáreas con 8.000 metros cúbicos de agua. El descubrimiento superficial es de 1.500 metros cúbicos.
La perforación profunda es de 700 metros cúbicos. Y el déficit de humedad en la zona de raíces antes del riego es de 7 centímetros. Entonces ahí me preguntan cuál es la eficiencia de aplicación. ¿Cómo? No se ve las tatas peleando. ¿Cómo definimos la eficiencia de aplicación? Esto no lo hicimos. Antes de eso. Cuando nosotros hablamos de eficiencia de aplicación, ¿qué entienden ustedes? ¿O qué piensan ustedes que es la eficiencia de aplicación? El agua que se almacena en las raíces. El agua que le llega a las raíces, ¿en comparación a qué? Agua aplicada. Al agua aplicada, ¿cierto? O sea, si yo estoy hablando de un riego por surco, su máxima eficiencia de aplicación es de un 50%. Significa que si yo le aplico 1000 litros, a las raíces efectivamente le van a estar llegando 500 litros. ¿Ya? Eso es. Entonces, agua que le llega a las plantas, dividido el agua que yo le aplico a las plantas. Esa es un poco la definición de lo que es la eficiencia. Entonces, en función de eso, ¿cómo yo podría calcular la eficiencia de la aplicación? Porque me hablan de perforación, me hablan de ¿cómo se llama? Escurrimiento superficial. Les digo acá que la eficiencia de aplicación es agua que llega a las plantas, y con eso me refiero en realidad el agua que queda disponible para las plantas en el suelo, porque sabemos que cuando el agua va a infiltrar va a pasar por las raíces de las plantas, Sí. pero no necesariamente se va a quedar el agua ahí. Si tenemos poros gruesos, por ejemplo, el agua va a pasar rapidito y se va a percolar. Pero si tenemos poros más pequeños, van a tener la capacidad de retener agua y esa agua es la que va a interactuar con las raíces de las plantas. Entonces tenemos agua que llega a las plantas dividido agua aplicada en el riego. Entonces, en función de esa información, ¿cómo yo obtengo cada una de esas cosas? El agua que llega a las plantas en los 8.000 metros cúbicos y Pues me dicen que están aplicando, en 10 hectáreas están aplicando 8.000 metros cúbicos. suma el descubrimiento que me parece que es la pérdida. Se la resto a Se le resta a los 8.000 cúbicos. a los 8.000. Ya, entonces, de aquí, para no estar escribiendo tanto, esto yo le voy a decir A, esto es A y esto es B. ¿Ya? De aquí yo voy a decir A, según lo que me dice el compañero, son
8.000 metros cúbicos menos 1.500 menos 700, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, aquí tenemos 2.200, ¿cierto? 2.200 serían 5.800, ¿no? Entonces ahí tengo que el agua, porque ahí yo, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que propuso su compañero? Yo aplico 8.000 metros cúbicos y yo le descuento las pérdidas. Y me están diciendo cuáles son las pérdidas: circulación y corriente. Por lo tanto, al restarle esas pérdidas, nosotros vamos a estar calculando el agua que le llega a la planta. Entonces, en este caso serían 5.800 metros cúbicos. ¿Y cuál es el valor de B? 8.000. Entonces, sería 5.800 dividido por 8. Dividido por 8. Es bastante positivo el ejercicio. Nos da 72,5%. Se nos está diciendo que en este caso hay una eficiencia de aplicación del 72,5%. Ahora bien, si ustedes observan acá, nos dice que el déficit de humedad en la zona de raíces del riego es de 7 centímetros, que es lo que nosotros hace un rato calculábamos como nuestra lámina neta. Entonces, fíjense ustedes acá, nosotros calculamos que nuestra lámina neta es igual a 7 centímetros o 70 milímetros o 700 metros cúbicos por hectárea, y son 10 hectáreas, por lo tanto, nuestro requerimiento neto serían 7.000 metros cúbicos en esas 10 hectáreas. ¿Y cuánta agua nos llegó? 5.800. Es decir, si bien es cierto, desde el punto de vista de la eficiencia fue una eficiencia alta, o sea, se aplicaron 8.000 y le llegaron a la planta 5.800. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se arregló el déficit. La planta, la lámina del suelo, imagínense, la lámina neta eran 7.000 metros cúbicos para la 10 hectáreas. Y por los cálculos que hicimos, en función de los descuentos de la ineficiencia, llegamos a 5.800. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un déficit de 1.200 metros cúbicos. Entonces, ¿eso qué implicancias tiene? Es que probablemente cuando se hizo ese riego no se consideró la ineficiencia adecuada, no se había medido probablemente. Entonces eso tienen que tener claro al respecto. Si, en este caso, si bien es cierto, nos preguntaban directamente solo cuál es la eficiencia de aplicación, aquí el análisis que uno puede hacer es que se regó bajo déficit. Y eso, dependiendo de cuál haya sido la etapa fenológica que se hizo esto, puede haber sido bastante perjudicial. Por ejemplo, cuando en el caso del maíz hay una etapa que es fundamental cuando empieza la etapa de floración, ¿no? Después del B10, por decirlo así, ahí no puede faltar el agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en maíces que son ya productivos, tienen que ustedes pensar que tiene que haber una coordinación entre
la emisión o la maduración del tubo político a través de, lo que es el pelo de la muñeca, con la emisión y la madurez del polen. Por lo tanto, se tiene que coordinar la flor masculina con la flor femenina. Y si tenemos déficit hídrico en esa etapa fisiológica, resulta que eso se descoordina. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay un llenado de grano óptimo, no hay una fecundación óptima. Por lo tanto, ahí aparecen los choclos que les faltan granos a la parte terminal de la ozona. Entonces, esto, por ejemplo, potencialmente podría aceptarse dentro de la etapa vegetativa, pero no en la etapa reproductiva del macho. Por eso es relevante tener claro cuánto es el agua que tengo que aplicar desde el punto de vista de agua que le llegue a las raíces, a la lámina neta, y cuál es mi nivel de eficiencia o de ineficiencia. Multiplicando los milímetros por 10 te da en metros cúbicos por hectárea. Sí. Vamos al ejercicio 4. Nos cambiamos de cultivo, vamos a un trigo. Dice un potrero sembrado de trigo cuya profundidad de raíces es de 80 centímetros. Se desea conocer la eficiencia de aplicación y el volumen de agua que se pierde por perforación profunda. Para esto se midió el volumen de agua que entra al potrero, que son 800 metros cúbicos, y el volumen de salida, 250 metros cúbicos. El contenido de agua del suelo al momento de regar es de 12% y la capacidad de campo es de 20%, y se cuenta con una densidad aparente de 1,2 gramos por centímetro cúbico, y se considera una superficie de media hectárea, o sea, 5.000 metros cuadrados. Entonces ya habíamos hablado de cómo calcular la eficiencia, ¿cierto? Es agua que le llega a las raíces o a las plantas versus el agua aplicada. Entonces, y tenemos que calcular por otro lado nuestro requerimiento hídrico. Entonces, sería el contenido de agua en el suelo, ya, o la lámina neta que nosotros necesitamos suplir, va a ser igual a nuestra capacidad de campo, 20%, menos el porcentaje de agua que tiene el momento previo al riego, 100, por la densidad aparente, por la profundidad. La profundidad dice 80 centímetros. Aquí me dice que los requerimientos son de 7,68 centímetros. Pues aquí cuando nos hablan de volumen de entrada y de salida, ¿ya? Sí, perfecto. La entrada, claro, 800 metros cúbicos fue lo que se aplicó, y el volumen de salida fue cuánto pudimos medir en superficie de salida. Y por lo tanto, el diferencial que nosotros tengamos va a ser el agua que ingresó al suelo. Y lo que me están preguntando acá se le considera conocer la eficiencia y el volumen de agua que se pierde por percolación profunda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber el agua que se pierde por percolación profunda? ¿Qué es en definitiva la percolación profunda? ¿Cuándo ocurre? ¿Con la lixiviación? ¿Cómo? No. Ocurre cuando hay un exceso. Porque la salida nosotros la podemos medir, está en superficie, la podemos aforar. La percolación profunda es cuando el agua infiltra y después puede pasar que se
se va al subsuelo o se va a la napa, porque ya el suelo se saturó o llegó a capacidad de campo y el suelo no tiene más capacidad para retener agua. O sea, ahí es cuando el agua pasa sola abajo, ¿no? El suelo no tiene más posibilidades de retener. Entonces, en definitiva, la perforación profunda, recuérdenlo así, se asocia a un exceso de agua dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo acá es que la lámina negra tendría que ser o es de 7,68 centímetros en función de lo que se midió previo al riego. ¿Ya? Si nosotros si esto nosotros lo llevamos a centímetros, perdón, a milímetros, vamos a ver que en definitiva esto sería 76,8 milímetros. ¿Cierto? Y si lo lleváramos a valores por hectárea, esto sería igual a 768 metros cúbicos por hectárea. Ahora bien, me dicen que tenemos que considerar una superficie de media hectárea, ¿cierto? Por lo tanto, mi requerimiento en términos de lámina neta para esa superficie serían 768 dividido en 2, serían 384 metros cúbicos por 0,5 hectáreas. ¿Por qué lo dividió? Porque me dice que tengo que considerar una superficie de trabajo de media hectárea. Entonces, cuando yo hago la transformación aquí desde milímetros a metros cúbicos, es metros cúbicos por hectárea. Entonces, lo que yo lo tengo que llevar a mi realidad, que según el problema, es media hectárea. Si me dijeran que era 10 hectáreas, lo multiplico por 10. Si es media hectárea, lo multiplico por 0,5. ¿Ya? Entonces, mi requerimiento hídrico para que lo que le tiene que llegar a la planta son 384, ¿cierto? Metros cúbicos. Y apliqué 800, ¿cierto? Y me dice que al medir a la salida mido 250. Entonces, el diferencial que yo voy a tener de lo que infiltró, agua infiltrada, va a ser 800 metros cúbicos menos 250, y eso nos va a dar 550, ¿no? 550 metros cúbicos. O sea, esto entró al suelo, ingresó vía infiltración. 550 metros cúbicos. Y nosotros, a través del cálculo de la lámina neta, vimos que para esa media hectárea se necesitaban 384 metros cúbicos como lámina neta, o sea, directo lo que le llega a las plantas. Pero ingresaron 550. Entonces, la percolación va a ser igual al agua infiltrada menos nuestra lámina neta, que son 384 metros cúbicos. Entonces acá me dice que el volumen de agua en esa media hectárea que percoló a las profundidades, es decir, el suelo no tuvo la capacidad de retenerla, fueron 166 metros cúbicos. ¿Ah? Y en función de eso, la eficiencia va a ser que yo, en definitiva, había agua disponible y por lo tanto se completaron esos 384 metros cúbicos, que fue lo que le llegó a las plantas, y yo apliqué, o se aplicaron en esa media hectárea 800 metros cúbicos. Por lo tanto, ahí tenemos 384
dividido 800 nos da una eficiencia del 48%. Profe, esa fórmula que usó la camioneta no era para sacar la capacidad del tanque. Eso se calcula como capacidad de estanque cuando tú tienes los valores de capacidad de campo y MMP. En este caso hablamos de un diferencial entre la capacidad de campo y el contenido gravimétrico de agua en ese momento en el suelo, que no necesariamente, probablemente es previo a PMP. Entonces, porque, insisto, cuando nosotros hablamos de capacidad de estanque, es capacidad de campo menos PMP. En este caso los 12, fíjate que los 12% te dice que el contenido de agua en el suelo al momento de regar era 12%. Pero que eso no implica que eso es PMP. Está regando, se supone que por sobre PMP. La idea, siempre recuerden que cuando hablamos de riego, la idea no es siempre estar adelantándonos a punto marchiter permanente, porque como lo dice su nombre, No queremos llegar a eso. si llegamos a eso, las plantas se van a morir. ¿Ya? Entonces, por eso no puse capacidad estanque. ¿Ya? Pero la fórmula es prácticamente la misma, solo que cambia el concepto de qué es lo que tú le restas a tu capacidad de campo. ¿Sí? Porque de igual lado, 778 ¿Por qué de aquí? Porque te dice que considera una superficie de media hectárea, el problema. Entonces, cuando nosotros hicimos la conversión acá de los 76,8 milímetros que necesitamos que le lleguen a las plantas, o sea, la altura de agua, lo multiplicamos por 10 y nos da un valor en metros cúbicos por hectárea. Pero a mí me dicen que considere media hectárea. Entonces, por eso he dividido por 2 y llego a este valor que son 384 metros cúbicos en esa media hectárea. Como les decía, en el previo, en el anterior, cuando hicimos el cálculo de esta lámina neta, o sea, ya la entregaba la lámina neta, fíjense que nos da aquí, cuando pasamos de los 70 milímetros a los 700 metros cúbicos por hectárea, yo aquí lo pasé a 7000 metros cúbicos porque eran 10 hectáreas. ¿Ya? Entonces hacemos siempre lo mismo. Va a depender de la superficie de trabajo que nosotros estemos haciendo nuestro análisis. Catalina. El volumen de agua que se pierde sería 550 metros cúbicos. No, esto es lo que infiltra en el suelo. 550, es lo que entra al suelo. 166. Pero no todo lo que entra al suelo queda disponible para las plantas. Hay una parte que va a percolar. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que debería quedar retenido en el suelo? En función del análisis que nosotros hicimos de la capacidad de campo y el contenido gravimétrico de agua en el suelo antes de regar, serían 384 metros cúbicos, pero infiltraron 550. Entonces, ¿qué pasa con ese diferencial? ¿Qué pasa con esos 166 metros cúbicos? Se pierden. Se pierden, pero como percolación profunda. Van más allá del suelo y pueden llegar a una napa freática, a una napa, a un nivel freático, pero no quedan disponibles para las plantas. Eso es lo relevante. Cuando hablamos de percolación profunda, eso es un concepto, como lo insisto, de agua que no infiltra en el suelo, pero en definitiva no queda disponible para las plantas porque se va del sistema. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? Qué loco. Si no hay más dudas, consultas, les voy a pasar la lista.